Historias de Jack. Empezamos. El mayor error de mi vida no fue entrar en la Deep Web. Fue aceptar dinero por hacer lo que ya sabía hacer. Destruir cuerpos. En nombre de la ciencia. Durante más de 15 años fui bioquímico en uno de los laboratorios más respetados de Rusia. Investigación médica avanzada, desarrollo de fármacos, estudios celulares, todo dentro de la legalidad. O eso creía yo. Porque cuando te conviertes en una pieza de una máquina tan grande, dejas de mirar lo que hay debajo. Me echaron tras una falsa acusación de espionaje corporativo. Perdí todo en una semana. Mi trabajo, mis ingresos, mi reputación. Lo peor fue el silencio. Nadie me defendió. Nadie me llamó. Simplemente desaparecí, como si nunca hubiese existido. Meses después, desesperado, sin opciones reales, comencé a moverme en foros oscuros de investigación, buscando trabajos freelance que encajaran con mis conocimientos. Fue allí donde vi el anuncio. Se busca experto en biología y corrosión química. Pago alto, proyecto confidencial, no hacer preguntas. Respondí. No lo pensé demasiado. Sabía que algo así no venía de una empresa legal, pero la necesidad supera a la ética cuando tienes hambre. Me enviaron unas coordenadas con instrucciones precisas. Llegué a las afueras de Kazán una madrugada helada. El lugar era un complejo industrial abandonado, sin señales, sin vigilancia visible. Cemento agrietado, puertas oxidadas, aire cargado de humedad y de algo más. Un olor metálico, persistente, ácido, como si todo el lugar respirara a través de un tubo oxidado. Me recibió un hombre alto, vestido de negro, rostro cubierto. No me pidió identificación, no me habló por mi nombre. Solo me entregó un portafolios con la palabra K31 grabada en relieve. Dentro había protocolos clínicos escritos en ruso y en inglés, imágenes térmicas, descripciones de sustancias, hojas de observación médica y algo más, fotografías. No eran radiografías, eran cuerpos. Las primeras imágenes parecían quemaduras químicas, pero no eran como nada que yo hubiera visto. Las capas de piel no solo se derretían, se despegaban, se replegaban sobre sí mismas. La carne adquiría tonos imposibles, verdes, grises, incluso morados. Era como si el ácido reescribiera la biología del cuerpo humano a medida que lo consumía. Y esa era mi labor: observar, medir, anotar reacciones, sin intervenir, sin preguntar. El laboratorio principal era subterráneo, limpio, frío, impersonal. Paredes de acero, cámaras térmicas, monitores cardíacos. Todo parecía improvisado, pero funcional. La primera vez que vi a un sujeto, sentí náuseas. No por el horror, por la precisión con la que lo habían preparado. Era un chico joven, delgado, no tendría más de 20 años, vendado, atado, monitorizado. Respiraba rápido como si su cuerpo supiera lo que venía, aunque su mente aún no lo aceptara. El ácido estaba contenido en pequeños viales con doble sellado. Yo debía supervisar la aplicación, mientras un asistente anónimo, no médico, no técnico, solo una sombra, liberaba la sustancia. La primera gota cayó sobre el pecho del sujeto. Apenas una gota. El grito fue inmediato, crudo, cortante. No era solo dolor, era terror convertido en sonido. La carne reaccionó al instante. La piel se volvió roja, luego burbujeó y comenzó a abrirse lentamente. Vi cómo la epidermis se abría como una flor negra, revelando la dermis, los capilares, el músculo ardiendo. El ácido no se limitaba a quemar, disolvía las proteínas estructurales. Se abría paso como si buscara algo dentro. Yo tenía que observar todo, medir la expansión de la herida, la profundidad, el tiempo hasta la pérdida de conciencia. Debía evitar empatizar, no escribir opiniones, solo datos. Pero no era un experimento de laboratorio. Era otra cosa, algo mucho más primitivo, más crudo, más cercano a la tortura que a la ciencia. Cada sesión duraba entre 15 y 40 minutos. Luego, los sujetos eran trasladados. No sabíamos a dónde.
Se rumoreaba que tenían una sala de recuperación donde los mantenían vivos lo justo para volver a usarlos. Yo nunca la vi. Solo sé que cada día llegaban nuevos cuerpos y que los viejos desaparecían. A veces se equivocaban con las dosis. Recuerdo un sujeto que convulsionó apenas la sustancia tocó su hombro. Su piel explotó en llagas al instante. Los sensores se volvieron locos. Su pulso llegó a 190. Sus pupilas se dilataron tanto que parecían negras. Murió a los pocos minutos, con los ojos abiertos. Pero el ácido seguía actuando, incluso después de su muerte. Lo observamos durante casi una hora, en silencio, viendo cómo su carne se descomponía como si el tiempo se hubiera acelerado solo para él. Otra vez intentaron aplicar el ácido en la cara de una mujer. Era joven, muy delgada, con el cráneo rapado y marcas de otras heridas. Supongo que era su tercera o cuarta sesión. No gritó. Solo emitió un pequeño sollozo cuando la sustancia tocó su pómulo. La piel se partió en líneas perfectas, como si alguien la hubiera cortado con bisturí. El ácido se deslizó hacia su mejilla, alcanzando el hueso en segundos. Se escuchó un crujido. No sabíamos que podía corroer hueso tan rápido. Desde entonces usaron máscaras de protección y escudos antibacterianos. Nunca supe los nombres de los sujetos, pero comencé a reconocerlos por sus cicatrices. Les ponía apodos en mi mente: el de la mandíbula abierta, el del brazo torcido, la del pecho ahuecado. Y aún así, seguía. Al principio por dinero, después por inercia. Y, lo admito, en parte por fascinación, por la necesidad de entender cómo algo podía romper tan profundamente la integridad del cuerpo humano. Porque este ácido no se comportaba como un reactivo químico común. Era orgánico. Se adhería a los tejidos y reaccionaba de forma diferente según la parte del cuerpo. En la piel era lento, en los músculos rápido, en los nervios voraz. Nadie hablaba conmigo, solo recibía órdenes y documentos. Las cámaras grababan cada detalle. Supongo que algún equipo externo analizaba nuestros resultados. Tal vez un gobierno, tal vez una organización más grande. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más me convencía de que esto no era una prueba. Era una rutina, una fábrica de sufrimiento metódico. Y yo, el que apuntaba los resultados. Una noche me quedé a solas en la sala de observación. Revisé una carpeta mal archivada, documentos clasificados. Allí encontré nombres reales, fotos de las familias, informes de desapariciones. Eran personas normales, no delincuentes, no voluntarios. Gente arrancada de sus vidas por motivos que jamás entendería. Esa noche vomité. Me senté en el suelo frío del laboratorio y lloré. Pero al día siguiente volví. No por valentía, por costumbre, porque ya estaba dentro, porque ya era parte de eso. Y cuando cruzas ciertas líneas, dejar de caminar no te devuelve atrás. Aquel día comenzó como todos los demás. Un nuevo sujeto, una nueva sesión, nuevas órdenes. Pero algo era diferente. Lo noté en el aire, más denso, como si las paredes supieran lo que iba a pasar. El sujeto ya estaba preparado cuando entré. Era un hombre de unos 30 y pocos. No estaba vendado. Eso ya era extraño. Casi siempre los traían con los ojos cubiertos para evitar que entraran en pánico antes de tiempo. Pero este nos miraba, tranquilo, inquietantemente tranquilo. Tenía la expresión de alguien que ya lo había perdido todo. Nadie me explicó por qué estaba consciente, ni por qué me permitían mirarlo a los ojos. Solo me dijeron que hoy debía observar reacciones emocionales bajo exposición directa. Me pareció una excusa. Lo habían traído para otra cosa, y yo lo sabía. Le sujetaron el brazo izquierdo, le colocaron electrodos directamente sobre la piel. El ácido, esta vez, no sería aplicado con gotero. Usarían una cánula calibrada que inyectaba microdosis directamente sobre la epidermis en impulsos rítmicos. Querían medir el deterioro nervioso, capa por capa. Comenzó el experimento. La primera descarga fue leve, un simple pinchazo sobre el antebrazo. El líquido chisporroteó al contacto. La piel se tornó blanca por un segundo, luego roja, luego negra, como si el ácido hubiera quemado el color.
Vi cómo las capas dérmicas se desprendían por sí solas, revelando una red de tendones y vasos retorcidos. El olor era insoportable. Carne quemada mezclada con óxido. El sonido era aún peor, como grasa friéndose en una sartén sucia. Pero el sujeto no gritó, ni una sola mueca. Respiraba, pero apenas. Me miraba. Sus pupilas seguían cada movimiento de mi mano. Yo no podía hablarle, pero quería. Quería preguntarle quién era. ¿Por qué estaba tan en paz en medio de todo eso? En los monitores, su frecuencia cardíaca se mantenía estable, como si el dolor fuera parte de él. La segunda descarga fue más intensa. Inyectaron la sustancia sobre el lado interno del codo, donde la piel es más delgada. La reacción fue inmediata. Los músculos se contrajeron como si algo se retorciera dentro. El ácido no solo quemaba, se desplazaba, se metía entre las fibras, viajando hacia las terminaciones nerviosas. Entonces sucedió algo que jamás había visto. La sustancia comenzó a emerger de otra zona. Como si el cuerpo intentara expulsarla, la carne se abrió justo sobre el bíceps, como una úlcera invertida. No era hemorragia, era descomposición acelerada. Como si el cuerpo ya no supiera cómo defenderse y se deshiciera a sí mismo. El hombre seguía en silencio. No me quitaba la vista de encima, y yo me derrumbé. Las manos me temblaban. Dejé caer el bolígrafo. La máscara de indiferencia que había llevado durante semanas se hizo añicos en segundos. Quise apagar los monitores, detener la sesión. Nadie me lo impidió, pero tampoco me ayudaron. No estábamos solos, lo supe. Sentía las cámaras sobre mí como si me estuvieran pesando en una balanza invisible. Salí de la sala tambaleándome. Me encerré en el vestuario médico y vomité. Por primera vez desde que llegué al proyecto, lloré de verdad. No por el dolor que vi, sino por el que sentí dentro de mí. Porque mientras ese ácido devoraba la carne de otro ser humano, yo no apartaba la mirada. Esa noche lo decidí. Me iba. Al día siguiente hablé con el hombre de negro. Le dije que no podía seguir, que estaba enfermo, roto, perdido. Me miró durante unos segundos largos. No dijo que no. No me amenazó, solo asintió. Me entregaron 2 bolsas, una con criptomonedas en un pendrive sellado y otra, mucho más pequeña, contenía 3 viales del ácido K31. Sin etiqueta, sin instrucciones. Me dijeron, por si cambia de opinión. Volví a Moscú. El invierno era más oscuro que de costumbre. Durante semanas no salí de casa. Cerré las cortinas, apagué los móviles. El mundo fuera de esas paredes ya no me pertenecía. Dormía poco. Cuando lo hacía, soñaba con carne derritiéndose, con ojos que no parpadeaban, con gritos que no llegaban a la garganta. No soportaba tener los viales en casa. Un día decidí destruirlos. Fui al bosque, a las afueras. Llevé una pala, una linterna y una botella de vodka. Cavé un agujero profundo y los enterré. Pero al taparlo, uno de los viales cayó de mi bolsillo y se rompió. Una sola gota tocó la puntera de mi zapato. La suela se disolvió en segundos. Sentí el calor antes del dolor. Me quité el zapato a gritos, pero era tarde. La piel del pie, ennegrecida, se desprendía como una corteza seca. Me arrastré de vuelta al coche y conduje con el pie envuelto en una camiseta. En el hospital mentí. Dije que fue un accidente con productos industriales. Nadie hizo más preguntas. Desde entonces, recibo correos, siempre sin remitente, siempre con una sola palabra, K31. A veces llegan a las 3 de la madrugada. A veces cuando estoy frente al ordenador, una ventana se abre sola. ¿Lo echas de menos? No sé si me vigilan, no sé si me están esperando, pero lo peor de todo es que a veces, en las noches más silenciosas, yo también me lo pregunto. ¿Echo de menos el laboratorio, el orden, la precisión, el ácido que me hacía sentir útil? A veces creo que lo único real que me queda es el recuerdo del sujeto que no gritó. No sé quién era, no sé qué le hicieron después, pero desde que lo vi, no puedo dejar de pensar que no estaba allí para ser estudiado, sino para estudiarnos a nosotros.
Porque cuando te enfrentas a algo tan puro en su dolor, tan absoluto en su silencio, descubres que el verdadero experimento no era sobre ellos, era sobre mí. Y lo peor es que sé que no fallé la prueba. La pasé. Y eso me condena más que cualquier ácido. Si esta historia te ha removido, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos oscuros como este. ¿Qué harías tú si estuvieras atrapado en un experimento así? Déjamelo en los comentarios. Me interesa saber tu opinión. Como muchos otros, yo buscaba algo más en un mundo que parecía colapsar bajo la monotonía insoportable de lo cotidiano. Era 2021 y mi vida en Berlín se había convertido en una espiral sin fin de días idénticos. Soy desarrollador de software y experto en ciberseguridad. Y aunque mi trabajo debería ser fascinante, la verdad es que me sentía atrapado. Las líneas de código y las alertas de seguridad me envolvían, pero no despertaban en mí ni un ápice de emoción. La rutina me estaba consumiendo, y con ella, mi mente pedía a gritos algo diferente, algo oscuro, algo prohibido. Fue en una de esas noches grises y largas de invierno, con la lluvia golpeando contra las ventanas de mi apartamento, cuando encontré Silent Haven. No fue casualidad. Estaba navegando en foros de ciberseguridad, buscando información para un proyecto, cuando un usuario anónimo mencionó este nombre. Me llamó la atención por lo enigmático, así que comencé a investigar. El acceso era complicado, un conjunto de capas cifradas, códigos y pistas ocultas en mensajes que solo alguien con experiencia podía descifrar. Pero yo tenía esa experiencia y el impulso para arriesgarme. Cuando finalmente logré entrar, la pantalla se volvió un portal hacia otro mundo. El fondo negro, el texto blanco parpadeando, la sensación de que la propia página respiraba con vida propia, todo eso me envolvió en una atmósfera opresiva. No había colores, ni imágenes decorativas, solo datos y palabras que invitaban a seguir más profundo, a cruzar límites invisibles. La primera sección que exploré, llamada Estudios de caso, parecía inofensiva. Había reportes sobre ataques cibernéticos, análisis de vulnerabilidades, brechas de seguridad, todo lo que esperaba encontrar en un sitio relacionado con la seguridad informática. Pero conforme avanzaba, las cosas comenzaron a cambiar. Los informes técnicos se mezclaban con relatos inquietantes, historias de hackers que habían ido más allá del robo de datos, que manipulaban personas, que orquestaban situaciones que bordeaban lo ilegal y lo macabro. Fue entonces cuando vi el enlace que me heló la sangre. Exclusivas. No había duda, era un acceso restringido. Me impulsó la curiosidad, una fuerza que no podía ignorar. Busqué un código cifrado en un foro clandestino, lo introduje y, en un parpadeo, me encontré frente a una nueva dimensión de la oscuridad digital. Lo que vi era imposible de describir sin sentir un nudo en el estómago. Videos en vivo, transmisiones que mostraban experimentos secretos. No eran simples grabaciones, sino escenas que sucedían en tiempo real, personas atrapadas en situaciones extremas, sometidas a pruebas horribles que iban más allá del dolor físico. La violencia psicológica era devastadora, y lo peor, las víctimas parecían indefensas, controladas por una sombra invisible. Unos individuos anónimos que operaban desde las profundidades de la red. Mi mente daba vueltas, incapaz de asimilar lo que estaba presenciando. ¿Cómo podía existir algo así? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y cómo era posible que un lugar como Silent Haven lo permitiera? Entonces, una nueva sección apareció ante mí. Participación. El nombre me provocó un escalofrío. Allí se ofrecía la posibilidad de involucrarse activamente, no solo como observador, sino como parte de esos actos aberrantes. Podías pagar, enviar comandos, decidir el destino de las víctimas. Sentía el pulso acelerado, la respiración entrecortada. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Cómo había llegado tan lejos? Intenté desconectarme, apagar la computadora, pero fue inútil. Silent Haven había entrado en mi piel, y con ello, una sensación de ser vigilado que me taladraba la mente. Esa noche no dormí.
Mis pensamientos se enredaban en un torbellino de imágenes y sonidos. Los gritos, los susurros, los golpes sordos. Las sombras en mi habitación parecían moverse, tomar forma, acechar. De repente mi teléfono vibró. Una notificación sin remitente, con un archivo adjunto titulado «Nosotros te vimos». Mi corazón se congeló. Con dedos temblorosos abrí el archivo y la imagen que apareció me paralizó. Una fotografía tomada desde la calle, mostrando mi apartamento, la ventana iluminada, el escritorio donde horas antes había cerrado mi computadora y una sombra difusa en el umbral de la puerta. La realidad se derrumbó. Sentí que algo invisible me había marcado, que había cruzado un umbral del que no habría retorno. La paranoia se instaló en mí. Durante días, las luces de mi apartamento se apagaban y encendían solas. El sonido de interruptores manipulados, objetos moviéndose ligeramente, como si alguien invisible estuviera merodeando. Las sombras dejaron de ser solo ausencia de luz para volverse presencias. Intenté racionalizarlo. Quizá estaba agotado, quizá la mente jugaba trucos. Pero entonces, más mensajes llegaron. Fotos borrosas, audios con susurros que no lograba entender, videos con escenas que parecían grabadas desde dentro de mi propia casa. Silent Haven ya no era solo una web oculta. Era una fuerza oscura que me perseguía, que se filtraba en mi vida cotidiana y me mostraba que, una vez que cruzas ciertas puertas, no hay escapatoria. La desesperación me llevó a contactar a un viejo colega, un experto en ciberseguridad, con quien había trabajado en proyectos importantes. Al principio, me tomó por paranoico. Me escuchó entre risas nerviosas cuando le conté sobre Silent Haven y las cosas que había visto. Pero conforme le fui enviando capturas de pantalla, el archivo inquietante, las URL y los registros extraños que había guardado, su actitud cambió. Sus risas desaparecieron y en su voz surgió un tono grave, cargado de preocupación. «Esto es mucho más serio de lo que pensamos», me dijo tras varios días de análisis. Silent Haven no es un simple foro ni un grupo de hackers. Es una red profunda, una plataforma dedicada a actividades ilegales y retorcidas que involucran la manipulación directa de personas reales. No solo están observando, Jack, están controlando, moviendo piezas en un tablero que no podemos ni imaginar. Me explicó que las capas de cifrado y anonimato eran tan sofisticadas que ni siquiera las agencias gubernamentales más avanzadas habían logrado desentrañar por completo la estructura, que Silent Haven se alimentaba del miedo, la perversión y el poder de la vigilancia invisible, y que quienes manejaban esa red tenían conexiones oscuras con organizaciones criminales internacionales. Mientras hablábamos, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Todo encajaba con lo que había experimentado. Las luces que se apagaban solas, los ruidos inexplicables, las sombras que parecían moverse con vida propia dentro de mi apartamento. Pero la cosa empeoró. Las noches siguientes fueron un infierno. Los teléfonos empezaron a sonar sin nadie al otro lado, y mis dispositivos, mi computadora, el teléfono, incluso la televisión, comenzaron a comportarse de manera extraña. Pantallas que se apagaban y encendían, imágenes fugaces que aparecían y desaparecían, sonidos estáticos mezclados con susurros en idiomas que no podía entender. Una madrugada, cuando apenas lograba dormir 2 horas seguidas, me despertó un ruido sordo, pasos suaves en el pasillo. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero no. Los pasos se acercaban lentamente, pausados pero seguros. Contuve la respiración, el corazón golpeando en mi pecho como un tambor. Al abrir la puerta de mi habitación, la luz parpadeó violentamente y frente a mí apareció una figura encapuchada, inmóvil, como una sombra sólida. No dijo nada. Solo me observó por unos segundos, que parecieron eternos antes de desvanecerse en la oscuridad como un fantasma. Intenté contarle esto a mi terapeuta, a quien empecé a ver para intentar recuperar la cordura, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo explicar que sentía que me estaban cazando? ¿Que mi propio hogar se había convertido en una trampa? Las sesiones me ayudaron a sostener la realidad, pero no eliminaron el miedo.
Un día, mientras revisaba viejos archivos de Silent Haven que había guardado, noté algo que hasta entonces me había pasado desapercibido. Patrones en los mensajes, coordenadas geográficas que aparecían cifradas en los videos, códigos Morse en los audios de fondo. Todo apuntaba a ubicaciones reales, lugares en Berlín, pero también en otras ciudades. Me di cuenta de que Silent Haven no solo manipulaba eventos online, sino que orquestaba situaciones en el mundo físico, atentados, secuestros, desapariciones. Y lo peor, había usuarios que participaban activamente, pagando para decidir el destino de personas reales. Comencé a investigar por mi cuenta, rastreando esas coordenadas, intentando comprender la magnitud del monstruo que había desatado. Encontré noticias de personas desaparecidas, eventos violentos y protestas manipuladas que parecían coincidir con esos lugares y fechas. Todo estaba conectado. La paranoia me consumía. No podía confiar en nadie. Los contactos que me ayudaban parecían desaparecer o cortaban comunicación abruptamente. Sentía que alguien más estaba siempre un paso adelante, vigilando cada movimiento. En una última jugada desesperada, decidí enfrentar el horror con la verdad. Contacté a una agencia gubernamental que trabajaba en cibercrimen, entregándoles toda la información que había reunido. No fue fácil. La incredulidad fue el primer obstáculo, pero ante la evidencia, empezaron a tomarme en serio. Poco después, la actividad extraña en mi apartamento aumentó. Luces que se apagaban y encendían con mayor frecuencia, susurros en la oscuridad, golpes en las paredes. Una noche, mientras esperaba a que llegara un agente para una supuesta intervención, recibí un mensaje final en mi teléfono. Nunca debiste entrar. El miedo me paralizó, pero también me impulsó a seguir adelante. Ahora sé que Silent Haven no es solo un sitio oscuro en la red. Es un organismo vivo, una entidad que se alimenta del miedo y controla a sus víctimas desde las sombras. Mi vida cambió para siempre, y aunque he aprendido a convivir con esa sombra, sé que esa puerta que abrí no se puede volver a cerrar. Porque algunas cosas en la Deep Web no solo acechan detrás de una pantalla. Ellas pueden entrar en tu mundo y convertirlo en una pesadilla interminable. Si alguna vez decides bucear en lo más oscuro de la red, ten cuidado con lo que buscas, porque hay cosas que no solo se ven, sino que se sienten y no se olvidan jamás. Nunca fui una persona especial, ni siquiera particularmente curiosa, pero tenía un gusto enfermizo por lo prohibido, por mirar donde otros apartan la vista. No sé cuándo empezó, quizá fue la necesidad de sentir algo diferente, algo que rompiera la monotonía diaria. Así que un día, sin pensarlo demasiado, decidí explorar la Deep Web. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Sabía que había que usar navegadores especiales, evitar que te rastrearan, proteger tu identidad. Pero la verdad, nunca fui demasiado precavido. Solo quería ver qué secretos escondía ese lado oculto de Internet. Durante días me perdí en foros, en páginas sin nombre ni diseño, donde los usuarios intercambiaban cosas imposibles de encontrar en la superficie. Fue en uno de esos rincones, casi abandonado, donde encontré un pequeño subforo dedicado al intercambio de vídeos íntimos. No eran vídeos famosos ni robados a celebridades. Eran grabaciones de gente común, algunos con consentimiento, otros claramente robados. Pero había algo inquietante en ellos. Lo que me atrapó no fue el contenido sexual, aunque lo había, sino la sensación de que esos vídeos transmitían algo más. No eran simples grabaciones caseras, parecían pedazos de vidas rotas, momentos capturados justo cuando algo invisible se colaba en la habitación. Empecé a descargar vídeos sin saber muy bien por qué. Algunos mostraban a parejas en habitaciones sencillas, otros a personas solas, casi siempre con una mirada perdida, como si supieran que estaban siendo observadas, pero no por quien imaginaban. Y entonces noté que casi todos terminaban de forma extraña. Una pausa demasiado larga, una mirada fija más allá de la cámara, como si buscaran algo en la oscuridad, o como si algo o alguien invisible estuviera ahí, detrás de la escena, esperando. Una noche,
Mientras revisaba uno de esos vídeos, algo se me heló en el cuerpo. En la grabación aparecía una habitación que reconocí al instante. Era mi salón. La luz, los muebles, la disposición de todo era idéntica a la mía. Me levanté del asiento con el corazón en la garganta. ¿Era posible que alguien hubiera grabado mi casa sin saberlo? Al reproducirlo otra vez, vi a una persona que no reconocía sentada en mi sofá. No hacía nada extraño, solo me miraba fijamente, directamente a la cámara, con una sonrisa que no era ni amable ni natural. Era una sonrisa torcida, cargada de algo que no sabía describir, pero que me puso la piel de gallina. Intenté convencerme de que era una coincidencia, un montaje, algo hecho con trucos, pero la sensación de que me estaban invadiendo, de que alguien había entrado en mi mundo sin permiso, se hizo insoportable. Esa noche, los sueños fueron peores que cualquier pesadilla. Soñé que la figura del vídeo entraba en mi casa, que susurraba mi nombre en un susurro gélido que me atravesaba el alma. Me desperté sudando, incapaz de volver a dormirme. Al día siguiente volví al foro buscando pistas sobre ese vídeo, pero desapareció sin dejar rastro, como si lo hubieran borrado para que nadie más lo viera. Eso me hizo dudar de mi juicio, pero no me detuvo. Cada vez me hundía más en ese agujero negro. Pasaba horas frente a la pantalla, buscando más vídeos, más detalles, algo que me explicara lo que estaba pasando. Y cuanto más veía, más perturbado me sentía. Algunos usuarios del foro hablaban en códigos, insinuaban que estos vídeos no eran simples intercambios sexuales, sino parte de un juego oscuro, un ritual entre gente que buscaba, no sé qué, poder, control, algo que se me escapaba. Una noche, recibí un mensaje privado en el foro, sin remitente, que decía solo: ¿te gustó el vídeo? Pronto tendrás otro. El mensaje me heló la sangre, pero no pude evitar sentir una mezcla de miedo y morbo. No respondí, pero la inquietud me acompañó días enteros. Entonces, una noche, al llegar a casa, encontré un pequeño paquete en la puerta. No tenía remitente ni señales, solo un USB con una etiqueta que ponía «Para ti». Lo conecté a mi ordenador con manos temblorosas. Dentro había un solo archivo, otro vídeo. Esta vez la cámara estaba más cerca. La persona del vídeo susurraba algo que no pude entender, moviendo los labios muy despacio. Me miraba a los ojos y sentía que intentaba decirme algo importante, una advertencia o una amenaza. No lo sabía. Apagué todo de inmediato, pero sabía que algo había cambiado para siempre. El morbo y la obsesión se habían convertido en una prisión invisible, y yo, sin saberlo, había cruzado un punto sin retorno. Después de esa noche con el USB, intenté recuperar algo de normalidad. Apagué el ordenador, desconecté el router, incluso cambié las contraseñas de todo lo que tenía, pero algo ya se había instalado en mí, algo que no podía quitarme con solo apagar las luces o evitar la pantalla. Al principio pensé que era paranoia. Quizás solo mi mente jugaba con las imágenes y sonidos que había visto, pero poco a poco empecé a notar detalles extraños. No físicos, no ruidos, ni luces que se movieran, sino pequeñas sensaciones que se colaban en mi día a día. Por ejemplo, en el trabajo sentía que alguien me observaba, aunque no había nadie a mi alrededor. O al andar por la calle, tenía la certeza de que alguien me seguía, sin que pudiera darme la vuelta a tiempo para verlo. Pero lo más inquietante era la sensación de que esa persona del vídeo, esa sonrisa torcida, estaba dentro de mi cabeza, susurrándome a ratos palabras que no lograba entender, solo captar como ecos. Decidí volver a la Deep Web, a ese foro oculto, con la esperanza de encontrar respuestas. Quería entender qué era aquello, quién me enviaba esos vídeos y, sobre todo, por qué yo. Lo que encontré me heló la sangre. Había un subforo secreto, con acceso solo para quienes demostraban un cierto mérito, decían, en el intercambio. Era un lugar aún más oscuro, donde no solo se compartían vídeos, sino historias reales de personas desaparecidas, relatos sobre gente que había caído en desgracia por haberse dejado atrapar por la curiosidad. Leí mensajes crípticos que hablaban de un código,
un patrón oculto en los vídeos que podía llevar a descubrir la verdad, pero también que nadie había conseguido jamás salir indemne después de intentar descifrarlo. Sentí que me estaban retando, invitándome a seguir bajando más y más profundo. Entonces recibí otro mensaje privado. Esta vez el tono era diferente, menos amenazante, pero igual de perturbador. Si quieres respuestas, busca el vídeo con la luz azul. Solo allí entenderás. Volví a buscar entre los archivos que había descargado y lo encontré. Un vídeo oscuro, casi sin sonido, con una tenue luz azul iluminando una habitación vacía. Al principio no pasaba nada, solo sombras y el silencio, pero a los pocos segundos apareció una figura al fondo, moviéndose lentamente. No podía distinguir bien los rasgos, pero reconocí esa sonrisa torcida. La figura se acercaba a la cámara, y entonces la luz azul comenzó a parpadear. Fue entonces cuando sentí un cambio profundo en mí, como si algo se despertara en mi interior, algo frío y antiguo. Intenté apagar el vídeo, pero el ordenador se congeló. La imagen quedó fija en esa sonrisa maliciosa, y de repente el vídeo empezó a reproducir un sonido muy bajo, un murmullo apenas audible, pero con un ritmo casi hipnótico. Durante horas no pude moverme. Era como si el vídeo me estuviera controlando, atrapando mi mente. Cuando por fin logré apagar el ordenador, tuve la certeza de que había cruzado una línea invisible, algo que ya no podía deshacer. Esa noche no dormí, sentía que algo había cambiado en mi mente. No era un simple miedo, era algo más profundo, una presencia intangible que no sabía cómo enfrentar. Pasaron los días y la línea entre realidad y aquello que veía se fue desdibujando. Sentía que los vídeos no solo me mostraban cosas, sino que alteraban mi percepción, cambiaban mi forma de ver el mundo y a mí mismo. En una ocasión, al revisar el correo, encontré un mensaje sin asunto ni remitente, solo un archivo adjunto. Lo abrí por instinto y era otro vídeo, diferente a todos los demás. En este la figura del vídeo no estaba sola. Había más personas, todas con esa misma sonrisa torcida, mirándome fijamente. Comenzaron a susurrar en un idioma que no entendía, pero cuyo ritmo y cadencia se grabaron en mi cabeza para siempre. La pantalla se volvió negra y antes de apagarse del todo, vi un último mensaje escrito en letras rojas. Bienvenido al círculo, ya no hay vuelta atrás. Desde entonces, la oscuridad no ha dejado de crecer a mi alrededor. Y cada vez que me asomo a la Deep Web, sé que ellos me esperan. No como meros observadores, sino como algo que quiere entrar en mi mundo. No sé cuánto tiempo más aguantaré, porque hay cosas que no solo se ven, sino que te consumen por dentro. Y el precio de la curiosidad siempre es demasiado alto. Nunca pensé que una simple línea azul en la pantalla pudiera cambiarme para siempre. Hasta que hice clic. No soy ningún experto en informática, ni un hacker de esos que salen en las películas. Solo un tipo normal con demasiada curiosidad. Si hay alguien a quien culpar de lo que pasó, es a mi amigo Adrián. Él llevaba meses insistiendo en que la Deep Web no era tan peligrosa como decían, que todo era cuestión de saber dónde entrar y dónde no. Y yo, como un idiota, le creí. Empezamos a navegar por esos rincones ocultos de Internet como quien explora un barrio desconocido. Primero con cautela, luego con cada vez menos miedo. Al principio buscábamos cosas absurdas, foros de teorías conspiranoicas, páginas con imágenes antiguas, listas interminables de webs sin sentido. Poco a poco, esa sensación de estar haciendo algo prohibido se volvió adictiva. No buscábamos nada ilegal, solo esa adrenalina que te da lo desconocido. Aquella noche era como tantas otras. Estábamos en mi cuarto, con la persiana bajada y la luz apagada. Solo la pantalla iluminaba nuestras caras. Afuera no se escuchaba nada, ni coches, ni voces, ni siquiera el ladrido de algún perro. El único sonido era el zumbido constante de mi viejo ordenador y el golpeteo suave de las teclas de Adrián. En la mesa había una pizza fría que ya olía a cartón
y un par de tazas de café recalentado que sabían peor de lo que olían. Yo estaba metido en un foro que hablaba de coleccionistas de monedas antiguas. Nada interesante. Entonces Adrián se inclinó hacia mí y dijo, «Tío, tienes que ver esto». Giró su portátil. Era un foro viejo, con estética de principios de los 2000. Fondo negro, letras verdes y una interfaz tan simple que parecía abandonada. El título en la parte superior decía Safe Links Collection. Según la descripción, era una recopilación de enlaces seguros de la Deep Web, lugares supuestamente libres de contenido ilegal o dañino. Había comentarios de usuarios agradeciendo, como si aquello fuera una pequeña isla de tranquilidad en medio de un océano lleno de basura y peligro. Pasamos la vista por la lista. Algunos enlaces llevaban a webs de recetas, otros a repositorios de libros escaneados, otros a páginas de historias inventadas. Y entonces lo vimos. Open Journal, historias reales de usuarios anónimos. La descripción decía, relatos de experiencias personales, sin censura, para aprender de otros. Parecía inofensivo. Lo abrimos. La página era austera. Fondo blanco, texto negro, sin imágenes. Solo un listado interminable de entradas, cada una con una fecha y un título. El día que casi muero en un ascensor, mi peor cita, cómo sobreviví a una ciudad sin dinero. Historias curiosas, otras tristes, otras absurdas. Pero había algo raro. No había buscador, ni categorías, ni un orden lógico. Solo podías hacer scroll hacia abajo y encontrarte lo que tocara, como si cada historia estuviera esperando que alguien la encontrara por casualidad. Leímos un par que nos hicieron reír y otras que nos dejaron fríos. Y entonces apareció una que no tenía título, solo la fecha, 15 de marzo de 2022. Debajo, por anónimo. ¿Entramos?, preguntó Adrián. Claro, a ver qué es. El texto empezaba directo. Si estás leyendo esto, es porque alguien lo dejó abierto para ti. No cierres la pestaña todavía. No lo hagas hasta el final. Nos miramos y sonreímos, pensando que sería un truco para enganchar al lector. Continuaba. Trabajo como repartidor nocturno. No debería contar esto, pero necesito que alguien lo sepa. Entrego paquetes que no pasan por aduanas. Me pagan en efectivo, sin preguntas. A veces no son objetos, sino otros encargos. Describía una entrega a un edificio viejo, con las paredes manchadas de humedad y un olor a óxido que se colaba por la nariz. Contaba que había subido hasta el tercer piso y que la puerta estaba entreabierta. Dentro no había luz, pero se notaba un calor extraño, como si hubieran encendido una estufa en pleno verano. Dejé el paquete en el suelo, pero algo se movió dentro. No era grande, pero tampoco pequeño. Escuché un golpe suave, como si quisiera salir. Adrián soltó una risa nerviosa. Yo seguí leyendo. El repartidor decía que, por pura curiosidad, había despegado un poco la cinta adhesiva para mirar dentro. No sé describirlo. No era un animal, pero respiraba. Y cuando me vio, se cayó. Su ojo era humano, perfectamente humano. Me recorrió un escalofrío. Antes de que pudiera cerrar la caja, una voz detrás de mí susurró, «No mires más». Decía que al girarse vio a un hombre alto, vestido completamente de negro, inmóvil en el pasillo. No gritó, no se movió, solo repitió la frase. El repartidor dejó la caja y se fue sin cobrar. Nunca volvió a ese edificio. Yo iba a cerrar la página cuando llegué a la última línea. No era parte del relato, o al menos no lo parecía. Estaba en otro tono, otro estilo, y decía, «Jack, Adrián, no abras el siguiente enlace». Nos quedamos en silencio. «¿Esto lo has escrito tú?», preguntó Adrián. «No», dije y sentí un nudo en el estómago. Debajo había una URL. Adrián quiso cerrar la pestaña. Yo, sin pensarlo, moví el ratón hacia el enlace. No sé por qué lo hice. Quizá por orgullo, quizá por simple estupidez. Y entonces hice clic. La página tardó en cargar más de lo normal. Primero, una pantalla completamente blanca. Después, una imagen borrosa que parecía moverse. Poco a poco se fue aclarando
y lo que vi me dejó sin respiración. Era una grabación en directo, una cámara de seguridad en mi habitación. Nos mostraba a Adrián y a mí, sentados frente a los ordenadores, con las persianas bajadas y la pizza fría sobre la mesa. La misma posición, la misma ropa, todo. No era una grabación pasada, era en tiempo real. El estómago se me encogió. Adrián se apartó de golpe y cerró el portátil como si le quemara las manos. Sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado. Nos levantamos y empezamos a revisar cada rincón. Miramos detrás del monitor, debajo de la mesa, en las estanterías. Buscamos cualquier rastro de una cámara o un micrófono. Nada. Volví al ordenador e intenté recargar la página. Error 404. El enlace ya no existía. Buscamos el foro de nuevo, pero también había desaparecido, como si lo hubieran borrado todo en esos pocos minutos. Durante los días siguientes, vivimos con esa sensación de tener a alguien detrás, aunque no hubiera nadie. Las noches se hacían eternas. Cada ruido en el pasillo, cada coche que pasaba por la calle, nos ponía en alerta. Formateamos los ordenadores, cambiamos todas las contraseñas, desinstalamos y volvimos a instalar sistemas operativos. Pero nada podía borrar la imagen de esa cámara en mi habitación. Una semana después, empezó lo peor. Las llamadas. El móvil sonaba siempre de madrugada, con número oculto. Nunca más de 3 tonos. Cuando contestaba, silencio. Al principio pensé que sería alguna broma pesada, pero la tercera vez que respondí escuché algo, pasos, lentos, irregulares, como de alguien arrastrando un pie. Duraron unos segundos y luego colgaron. La paranoia se volvió rutina. Dejé de usar redes sociales. Adrián bloqueó todas sus cuentas y empezamos a evitar salir por las noches. Aún así, a veces me daba la sensación de que alguien había estado en mi habitación cuando yo no estaba. Un vaso que dejé lleno aparecía vacío. Un libro abierto en una página distinta. El ordenador encendido cuando lo recordaba apagado. Pequeñas cosas, pero suficientes para no sentirme seguro en ningún sitio. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un clic metálico muy suave, como si alguien hubiera girado un picaporte. Me levanté despacio, miré hacia la puerta. Estaba cerrada. No había nadie. Me quedé despierto hasta el amanecer. 2 semanas después llegó el sobre, sin remitente, sin sellos identificables. Dentro, una sola hoja de papel blanca. En el centro, impresa en letras negras. No abras el siguiente enlace. Debajo, escrita a mano, una URL. Me quedé mirándola. El trazo era firme, sin temblores, como si quien la escribió supiera perfectamente lo que hacía. Llamé a Adrián para contárselo. Cuando le leí la dirección, guardó silencio unos segundos. Jack, es muy parecida a la del foro, dijo con un hilo de voz. La estructura, los caracteres, incluso la extensión es la misma. Guardé la nota en un cajón, pero desde entonces he sentido la tentación de teclear esa URL más veces de las que puedo admitir. Hay noches en que me siento frente al ordenador y la escribo casi entera, y justo antes de darle a Enter paro. No lo he abierto. Todavía. Y lo peor es que, en el fondo, sé que un día no voy a poder resistirme. Lo peor no fue lo que vi cuando entré, fue lo que empecé a soñar después. Aquella noche, como tantas otras, no podía dormir. Había terminado de trabajar tarde y tenía la cabeza saturada. Me puse unos auriculares y me tiré en la cama, móvil en mano, sin ganas de ver series ni leer nada, solo deambular. Acabé abriendo Tor, más por aburrimiento que por curiosidad real. La Deep Web nunca me había resultado interesante como a otros, pero había algo reconfortante en navegar sin propósito, como quien pasea de noche por una ciudad vacía. Durante casi 1 hora no encontré nada fuera de lo habitual. Sitios muertos, foros vacíos, webs de compraventa olvidadas, hasta que tropecé con un enlace que me llamó la atención. No por su nombre, Somnoforge, Index, sino por algo más instintivo. Era como si la página me reconociera. No tenía imágenes ni diseño moderno. Fondo negro, letras blancas, estructura de tablón antiguo.
Solo texto, muy sobrio, muy silencioso. Lo describían como un foro privado de experiencias oníricas avanzadas. Sonaba como el típico espacio para frikis del sueño lúcido, pero al leer los hilos, algo me chirrió. Había descripciones técnicas demasiado detalladas. Había términos que no conocía, secuencias, frecuencias, estímulos previos al sueño. Pero lo que más me inquietó fue el tono de los usuarios. No hablaban como quien comparte una curiosidad. Lo hacían como si intentaran advertirse entre ellos, como si ese foro no fuera un juego, sino una especie de ritual. Uno de los hilos se titulaba: "Si sueñas con el pasillo de las lámparas rojas, no sigas avanzando". Otro: "Duración percibida del sueño. 1 hora real igual a 4 días en ciclo 2". Y el que más me impactó: "El patrón 931 abre la puerta". Casi todos los usuarios parecían bots, nombres aleatorios, sin perfiles, mensajes breves. Pero uno no. Uno escribía con otra voz, con intención. Se llamaba K3 y Jack. Me perturbó ver un nombre tan similar al mío, como si fuese una versión deformada de mí mismo. En su perfil había un hilo personal, como un diario de observaciones. Lo leí entero. Decía que llevaba años experimentando con el control del sueño, que había descubierto ciertas rutas fijas dentro de los sueños y que esas rutas podían ser accedidas mediante algo llamado estimulación digital progresiva. Decía cosas como: "Una vez cruzas la primera estación, el subconsciente no olvida el camino". Y otra frase que se me quedó grabada: "Si ves al tipo sin cara en el fondo del tren, despierta en cuanto puedas. Si te sientas, será más difícil volver". Sonaba a paranoia, a alguien que había perdido la cabeza, pero había algo en sus palabras que transmitía una verdad incómoda. No exageración, sino advertencia. Decidí buscar el supuesto patrón 9-3-1. Estaba oculto en un hilo con acceso restringido, pero bastó con modificar un poco la URL para entrar. Dentro encontré un enlace a un archivo de audio. Apenas 14 segundos. Sonidos distorsionados. Algo que parecía un tono binaural superpuesto con murmullos casi imperceptibles. Al final del audio, una voz ronca decía algo en un idioma que no entendí. Me puse los auriculares, apagué la luz y lo escuché tumbado, en completo silencio. No esperaba nada. En parte lo hice por aburrimiento, pero no habían pasado 5 minutos cuando empecé a soñar. O eso creo. Era un pasillo infinito, moqueta gris, paredes apagadas, fluorescentes parpadeando. Un lugar anónimo, como la parte trasera de un edificio de oficinas abandonado. Todo estaba quieto, pero no silencioso. Se escuchaba un zumbido leve, constante, como de máquinas viejas funcionando muy lejos. Caminé. No tenía claro hacia dónde, pero mis pasos resonaban en el suelo mullido. El aire era espeso. A ratos me costaba respirar. Después de un rato, el pasillo se curvaba ligeramente. Y ahí lo vi. Un vagón de tren, antiguo, como de los años 50, parado en mitad del pasillo. No había raíles. No tenía sentido. Aún así, me acerqué. Las puertas estaban abiertas. Entré. Dentro olía a humedad, a metal viejo y tela podrida. El vagón estaba vacío, con bancos enfrentados, cristales empañados desde dentro. Me senté sin pensar demasiado. Solo observaba. Sentía que estaba solo, hasta que miré al fondo del vagón, una figura, inmóvil, sentada en la penumbra. No podía verle la cara, pero su presencia era evidente. Me quedé quieto. No sabía si era parte del sueño o algo más profundo. Sentí una presión en el pecho. Intenté levantarme, pero me costaba moverme, como si el aire se volviera espeso de golpe. Pero finalmente desperté. Eran las 3:41 de la madrugada. Estaba empapado en sudor. Me dolía el cuello como si hubiera dormido en mala postura durante horas. Pero apenas habían pasado 20 minutos desde que escuché el audio. Me levanté, bebí agua, caminé por el piso a oscuras. No podía dejar de pensar en el tren, en la figura al fondo, y en que, de alguna forma,
Aquello no había sido solo un sueño. Al día siguiente, volví al foro. Busqué el perfil de K, Tracy Jack. Había publicado algo nuevo esa misma madrugada, justo a la hora en que desperté. Si has visto el tren, no repitas el audio. El ciclo puede cerrarse. Si se cierra, cuesta salir. Me quedé quieto frente a la pantalla. No era una advertencia genérica. Era directa, casi personal. A pesar de eso, esa noche volví a ponerme los auriculares. Repetí el audio. El segundo sueño fue más claro, más estructurado. Volví al mismo pasillo, esta vez iluminado con una tenue luz roja. Reconocí el zumbido eléctrico. El vagón seguía allí. Entré de nuevo, pero no estaba vacío. Había gente, todos sentados, silenciosos, inmóviles, mirando al frente. La escena tenía algo ceremonial, algo profundamente perturbador. Me acerqué a uno y me congelé. Tenía mi cara. Todos la tenían. Era yo, multiplicado. Docenas de versiones de mí mismo, sentados, sin pestañear, sin parpadear. Y entonces lo sentí. Un cambio de presión en el vagón, como si algo se hubiese activado. Me desperté con un sobresalto, esta vez jadeando, como si hubiese estado bajo el agua demasiado tiempo. Pero no fue eso lo que me dejó sin dormir el resto de la noche. Fue lo que vi cuando encendí el ordenador. Mi fondo de escritorio había cambiado. Por un segundo, solo uno, pero fue suficiente. Era una imagen, borrosa, mal encuadrada, el tren y mi reflejo en la ventana. No supe si era real, si había sido un fallo de la pantalla, pero el archivo no estaba por ninguna parte. Desde entonces las noches se volvieron más tensas. Soñaba con más frecuencia. Siempre el mismo pasillo, las mismas luces, el mismo vagón y siempre esa figura al fondo, cada vez más cerca, cada vez más nítida y yo cada vez más cansado. La cuarta noche fue la peor. Pensaba que quizá, después de todo, podría dejar de entrar en ese ciclo, dejar de escuchar ese maldito audio, desconectar, apagarlo todo y recuperar mi vida normal. Pero no fue así. Aquella noche no soñé, al menos no de forma consciente. Sin embargo, cuando desperté, sentí algo extraño en mi cuerpo. Miré hacia abajo y noté marcas en los tobillos, pequeñas pero marcadas, como si alguien me hubiese sujetado con fuerza. No podía explicarlo. No recordaba haberme movido durante la noche, ni haberme atado o golpeado. Lo que me inquietó más fue que al encender el ordenador para trabajar, vi que el historial de navegación tenía entradas recientes. Visitas al foro Somnoforge a las 3:27 de la madrugada. Pero yo estaba seguro de no haber estado delante de la pantalla en ese momento. No recordaba haber tocado el teclado ni el ratón. Intenté abrir el foro para entender qué estaba pasando, pero no existía. La página mostraba error 404. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero eso no fue lo más perturbador. Al abrir el bloc de notas, vi que había un archivo abierto, y en él, un único mensaje escrito que yo no recordaba haber puesto. Ya no necesitas dormir para seguir viajando. Me quedé paralizado. No sabía qué pensar, ni qué hacer. La línea entre lo que era real y lo que no se había borrado. A partir de ese momento, la barrera entre mis horas despierto y mis sueños comenzó a desdibujarse. Las visiones comenzaron a colarse en mi día a día, momentos fugaces, como fragmentos de ese pasillo infinito y el tren antiguo. Cada vez que cerraba los ojos por un instante, veía el zumbido eléctrico, la moqueta gris y, sobre todo, mi reflejo multiplicado, mirándome sin parpadear. Las luces rojas que anunciaban la curva en el pasillo parecían seguirme a todas partes. Caminaba por la calle y por un segundo sentía la misma atmósfera opresiva del vagón, el ruido lejano de las máquinas, el aire denso. Dormía mal, me sentía agotado. El médico no encontró nada extraño en las pruebas. EEG, análisis, todo dentro de la normalidad. Pero yo sabía que el problema no estaba en mi cuerpo, sino en algo que ya no podía controlar. Intenté dejar el ordenador, desconectar completamente de la tecnología. Pasé días sin tocar una pantalla,
Pero en cada momento de calma, el mismo pensamiento volvía. El pasillo, el tren, la figura sin rostro. Una noche, desesperado, decidí buscar algún tipo de ayuda en foros públicos, en redes sociales. Quería entender si alguien más había vivido algo parecido, pero no encontré nada, ningún eco, ni rastro de Somnoforge ni de K3 y Jack. Justo cuando pensaba que estaba solo en esto, llegó el correo. No tenía remitente, ni asunto, solo un mensaje en el cuerpo. Estás muy cerca del final del trayecto. El tipo sin cara ya no está al fondo, está a tu lado. Mi corazón se aceleró. Sentí un frío intenso. Era una amenaza, una advertencia o una declaración de algo inevitable. No podía evitarlo. Ya estaba dentro del ciclo. A partir de esa noche, el tren se volvió más presente. Incluso en mis momentos despiertos. Sentía su vibración bajo mis pies. Escuchaba el chirrido de las ruedas contra el carril inexistente. Y ese reflejo, mi reflejo en el cristal del vagón, sonriendo con una expresión que no reconocía. Una sonrisa oscura, sin alma. No podía confiar en mis sentidos. Cada parpadeo me acercaba más a ese lugar. Ya no era cuestión de dormir o no, de escuchar el audio o evitarlo. La experiencia se había filtrado en mi realidad, como una sombra pegada a mi piel. Empecé a escribir todo lo que vivía, para no perder la cordura. Lo hacía a mano, en cuadernos que escondía por miedo a que alguien más los encontrara. Pero sabía que tarde o temprano, esto acabaría con mi mente. Finalmente, decidí grabar un mensaje, por si alguien encontraba estas notas. Por si alguien más alguna vez se cruzaba con el maldito foro. Por si alguien se atrevía a seguir ese patrón. Por eso escribo esto ahora, en un lugar público, usando un ordenador que no es mío, escaneando cada página, cada palabra, antes de que desaparezca. Si alguna vez encuentras algo llamado Somnoforge, no entres. Si escuchas el audio del patrón 931, no lo repitas. Y por favor, si te encuentras en ese tren, nunca, jamás te sientes. Porque hay algo allí, esperando. Algo que ya no está solo al fondo del vagón, está a tu lado. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.